Bueno, entonces, en el tema de hoy, optimización restringida en dimensión finita. Y lo vamos a ver en dos grandes apartados, uno con restricciones de igualdad y la otra con restricciones generales de desigualdad. ¿Okay? Bueno, a estas alturas de sus carreras ya ustedes saben que este asunto de andar resolviendo problemas de optimización restringida son muy comunes en economía. De hecho, desde que entraron a micro, vieron esto de una empresa que maximiza ganancias sujetas a una restricción de recursos, o bien que la empresa trata de minimizar el costo de producir una cantidad específica de algún bien, o el eterno problema del consumidor que maximiza su utilidad sujeta a restricciones presupuestarias. Okay. Lo vamos a formalizar con un poquito de matemáticas acá. Entonces vamos a llamarle a nuestra función objetivo f y va a estar definida en Rn. Entonces ya ustedes saben que básicamente que el argumento de f es un vector de tamaño n que, que pertenece a este espacio o a este conjunto. Entonces lo que andamos buscando es un x óptimo que pertenezca a ese espacio de valores admisibles, tales que es f evaluado ahí sea más grande, mayor o igual que f evaluado en cualquier otro lugar. ¿Okay? Bueno, a ese problema le vamos a denotar, como siempre, max f de x, y a lo que esté debajo del max me va a indicar cuáles son las variables que yo puedo escoger y de qué conjunto los puedo tomar. ¿Okay? Entonces, como siempre, a la función f le vamos a llamar la función objetivo, al conjunto x mayúscula, ese conjunto de valores factibles, x asterisco, si existiese, va a ser un máximo o un óptimo, ¿ok? Pero no hay garantía que exista. Y nos vamos a enfocar acá en problemas de maximización, que son los más usuales en economía, pero vean que la discusión es muy fácil llevarla a problemas de minimización porque bastaría con cambiarle el signo a la función objetivo para convertir un problema de minimización en uno de maximización. ¿Okay? Bueno, un poquito más de vocabulario para repasar. Vamos a decir que este x asterisco es un máximo de la función siempre y cuando se cumpla que f evaluado ahí es mayor o igual que que f evaluado en cualquier otro punto del conjunto. Y la palabra estricto hace referencia a que es estrictamente mayor para cualquier otro valor, que, obviamente distinto a sí mismo, porque si fuera igual a sí mismo, no podría ser distinto, no podría ser mayor. El máximo local, la diferencia es, con respecto al máximo global, si se quiere llamar acá, es que mientras este máximo hace referencia a que no hay ninguna otra x que me dé un valor de f más grande en ninguna parte del conjunto admisible, el máximo local solo me está diciendo que no hay ningún otro x en ese conjunto admisible, pero en el vecindario de x asterisco. Y máximo local estricto, bueno, es la misma cosa, solo que con una desigualdad estricta. ¿Okay? Bueno, hay un teorema muy bonito que se llama el teorema del valor extremo de Weierstrass, o no sé cómo pronunciar esto. Lo que dice es que si yo tengo una función f que es continua en un conjunto x mayúscula que no es vacío, que está cerrado y además que está acotado, entonces necesariamente se cumple que f va a tener un máximo en ese conjunto. ¿Okay? Vean que hay muchas condiciones acá para que esto sea cierto. Entonces, la conclusión es que existe un valor máximo para la función, pero hay requisitos. Entonces, hay un requisito 1, que es que la función sea continua. Y, bueno, un requisito 2, que x no puede ser vacío, pues si no, no habría nada que escoger. Un requisito 3 es que x tiene que ser un conjunto cerrado. Y 4, que es un conjunto acotado. Entonces vamos a ver acá algunos ejemplos para ilustrar por qué son importantes esos supuestos o esos requisitos. Bueno, vean esta primera función, f de x es igual a x.
Si ustedes la dibujaran, saben que se ve como esto. Y si yo trato de buscar el máximo, depende de sobre cuál conjunto esté definiendo yo X. ¿Okay? Entonces aquí siempre es muy importante prestarle atención de que yo tengo que definir cuáles son los valores que son admisibles en mi problema. Pues por lo menos en este ejemplo concreto, estoy diciendo que quiero que X sean todos los números reales. Bueno, si fueran todos los números reales, esta función crecería sin límite. ¿Ok? En este caso no hay un máximo. Vean que la función es continua, ahí íbamos bien. X es un conjunto cerrado, los números reales es un conjunto cerrado, pero no es cierto que sea acotado, porque no tiene fronteras, eso sigue creciendo hasta el infinito. Entonces, hasta acá ya tenemos uno de los requisitos. ¿Por qué es importante que el conjunto sea acotado? El segundo, en esta otra función, es la misma función, solo que ahora la estoy definiendo para el intervalo que va entre 0 y 1. Pero vean que lo dejo abierto en 1. Entonces acá va a haber un... Eso es nada más para indicar que ese valor en particular no está dentro de la función, porque acá está abierto. Ok, bueno, en este caso no hay un máximo. ¿Por qué? Porque si yo tomara un valor acá, podría ir aumentando la función, incrementando y acercándome cada vez más a 1. Ahora, como el número 1 explícitamente no está en el conjunto, yo puedo acercarme arbitrariamente a él sin detenerme, entonces nunca voy a lograr alcanzar un máximo. ¿Okay? En este caso, la función es, vean que el conjunto sí estaba acotado, en el sentido de que yo lo puedo contener en un conjunto más grande como este. Vean que ese intervalo 0,1 cabe en un conjunto finito. La función es continua, pero no es cierto que X esté cerrado. Vean que el intervalo está abierto por la derecha. Y esta otra función de 1 menos X, lo que va a pasar acá es que algo como esto, entre 0 y 1, y justo cuando iba llegando al valor máximo que está acá, la función pega un brinco y me da 0. Entonces vean que esta función está definida acá, esta línea y este punto, no tiene un máximo. ¿Por qué? Porque conforme me acerco a él, el conjunto, la función pega un brinco acá. Entonces vean que este conjunto como tal, sí está cerrado y sigue estando acotado. Pero ya f no es continua porque casualmente me está pegando un brinco acá. ¿Ok? Entonces, bueno, ya con esto vemos por qué son importantes los tres supuestos que están detrás de este teorema. ¿Ok? Bueno, esto va a ser un repaso de micro 1, de optimización con desigualdades. Entonces recuerden que el problema canónico en este caso es maximizar una función f que va de Rn en R y está sujeto a restricciones de igualdad, que acá estoy llamando g de x igual a c. Vean que g es una función que va de Rn en m. Entonces eso me está diciendo que g depende de las x variables, de las mismas x, n variables, de las cuales depende f, pero el hecho que va a Rm me está diciendo que hay m restricciones. ¿Ok? Ahora, normalmente se asume, eso sí, que esas funciones f y g son continuamente diferenciales, que la función f es cóncava y que la g es convexa. ¿Ok? Entonces recuerden que eso era tan simple como hacer un lagrangiano. Entonces lo formamos poniendo la función objetivo más lagrangiano veces la desigualdad, la restricción de igualdad. Vean que acá estoy poniendo un prima. Ese prima es por transpuesto. ¿Por qué transpuesto? Porque vean que dije que hay m restricciones. Entonces me estoy imaginando que hay un lambda 1, lambda 2, para hacerlo con dos restricciones. Y ahí
una restricción que es C1 menos la primera función de igualdad, ecuación, y C2 menos la segunda función de restricción. Entonces vean que si yo me imagino lambda, como vean que lo puse acá, como un vector de Rm, entonces necesito sacarle la transpuesta para que sea esta fila a veces este vector. ¿Okay? Y vean que no es nada del otro mundo, es lo mismo que hubieran hecho más explícito si hubieran escrito como f de x, lambda 1, C1, E1, más lambda 2, C2, menos G2 de... Okay. Bueno, ya ustedes saben que en este caso las condiciones de primer orden de este problema es sacar derivadas con respecto a las cosas que estoy escogiendo. Entonces vean que estas son derivadas parciales y hacen referencia a una derivada con respecto a cada una de las variables de escogencia. Yo sé que tengo que sacar derivadas de f con respecto a x y las derivadas con respecto a g. Vean que acá está la derivada con respecto a g, derivada por lambda, me está dando esto, está aquí. Tener cuidado que este aquí y este acá, estos dos se refieren a derivadas, ¿verdad? Mientras que esto que está aquí es una transpuesta. ¿Okay? Vean que cuando hago la otra condición, que es con respecto al multiplicador de Lagrange, de lo que voy a obtener es esencialmente la restricción. Que g de x tiene que ser igual a c. ¿Okay? A estos lambda se les conoce como precio sombra. El teorema del envolvente lo que me afirma es que, en general, cuando yo saque la derivada parcial de f con respecto a esas constantes que habían en mis restricciones, voy a obtener estos valores lambda. Entonces, ¿por qué el precio sombra? Bueno, vean que con la condición del envolvente, si yo sacara una derivada de este lagrangiano, que es el máximo que puede alcanzar esa función con respecto a lambda, esto me daría, perdón, con respecto a c, respecto a esta constante, el resultado me daría un lambda. Entonces vean que eso me está diciendo en cuánto puedo incrementar el valor de la función objetivo si me dan una unidad más de c. ¿Sí? Entonces en problemas de consumidor, lo típico es que esa c representa el ingreso del consumidor, en cuyo caso ese lambda me está diciendo cuál es el incremento en la utilidad máxima que puede obtener este consumidor si yo le doy una unidad más de ingreso. ¿Okay? Entonces, por eso es que a los lambdas se les conoce como precios sombras. ¿Okay? Profe, Sí, don Diego. ahí en la filmina anterior, donde usted saca la derivada, es lambda prima. Sí, es que acordate que el lambda es un Digamos, vector. al Entonces, derivar, ajá, a ver, usted deriva con respecto a C. Entonces, el sí, resultado debe ser lambda o lambda prima. es lambda, porque cuando recordad que acá son varias funciones. Ajá. Entonces, cuando yo hago la derivada con respecto a C, lo que me estoy imaginando, como acá C no dice C', dice que C, me estoy imaginando esto, que estoy derivando con respecto al primero y que después estoy derivando con respecto al segundo. Ve que el resultado de esto me tiene que dar un lambda 1 arriba y un lambda 2 abajo. Ve que me está quedando otra vez como un vector columna. Ok. ¿Okay? Por eso queda lambda. Ok, está bien. Gracias. Con mucho gusto. ¿Okay? Bueno, entonces para ilustrar esto, vamos a tener un pequeño ejemplo de un problema de minimización. Profe, perdón. Sí, don Jorge. ¿Cuál sería la diferencia entre el Lagrange y el Cohn-Tucker? Las condiciones de holgura. La de holgura, sí. Que con toque lo ocupo cuando tengo restricciones de desigualdad. Ok, entiendo, sí. Y ahorita estamos en el caso más fácil, que es donde solo hay restricciones de igualdad. Dentro de unos 4 o 3 minutos vamos a llegar a esas condiciones. Ok, perfecto. Entonces acá tenemos un problema de minimización. Vean que las condiciones de primer orden van a ser las mismas. En este caso, quiero minimizar, no, pero una cosa aquí. No, en realidad esto era para maximizarlo. Okay. Vean la función objetivo acá.
más, hay una única restricción, entonces escribo lambda, la constante menos la función, en ese orden. Cuando saco derivadas con respecto a x1, bueno, ahí va a ser menos 2x1 menos lambda igual a 0. Cuando lo haga con respecto a x2, esto es simétrico, a menos 2, x2 menos lambda igual a 0. Vean que de estas dos condiciones es muy fácil concluir que x1 es igual a x2. Y como la suma de x1 más x2 tiene que ser k, entonces a cada uno le toca la mitad. Y la siguiente restricción, que es con respecto a lambda, me da k menos k1 menos x2, que no es ni más ni menos que la restricción del problema. Entonces eso es lo que derivé acá. Y acá está la respuesta. Okay. Recuerden que pues, de lambda menos k está saliendo acá. Vean que lambda, si paso de la primera ecuación, lambda me está dando igual a menos 2x1. Pero x1 es k medios, entonces lambda tiene que ser igual a menos k. Que es lo que observo acá. Okay. Ahora, si yo hubiera venido aquí, en este problema, y sin resolverlo, nada más digo, bueno, ¿cuál es la derivada con respecto a k? O sea, con respecto a este parámetro que está aquí. Yo me pongo a ver esto y digo, yo sé que en la práctica x1 y x2 dependen de este valor de lambda, de este valor de k. Vean qué fue lo que me dio aquí. Bueno, la condición del envolvente me dice, no, usted saca esas derivadas haciéndole cuenta que esos valores óptimos de x y x1 y x2 no dependen de ese parámetro. Entonces, haciéndole cuenta que ni x1 ni x2 dependen de k, la única cosa que yo haría explícitamente para acá es esto que veo aquí. Entonces, esa derivada sería igual a lambda. ¿Sí? Bueno, vean que cuando yo evalúo la función en el óptimo, me da menos 2k cuadrado sobre 2. Si saco la derivada de esa función con respecto a ese parámetro, me va a dar menos k, está acá, y vean que eso coincide con lo que ya me había dado el multiplicador de Lagrange, lo cual me lo garantizaba desde un inicio la condición del teorema de la envolvente. Acá hay otro ejemplo adicional. Es muy similar, es una función cuadrática. Entonces, vean que acá están las condiciones de primer orden. Bueno, para ver si están todas de golpe. Entonces, pongo la función objetivo más multiplicador, la constante de acá, menos la función que está al otro lado, me da esto. Ya ustedes saben sacar estas condiciones de primer orden y vean que esto me va a dar un sistema de ecuaciones lineal muy sencillo, que cuando lo resuelva me va a dar estos valores que están por acá. ¿Sí? Ahora algo un poquito más aplicado, para reflejar la empresa, que pensemos en una empresa que produce solo un único bien, pero utiliza dos insumos y tiene esta función de producción con ¿sí? Bueno, en este caso, la empresa está en un ambiente competitivo, entonces toma por dado los precios de los factores, como W1 y W2. Y la pregunta acá es, ¿cuál es el costo mínimo de producir una cantidad Q? Entonces vean que mi costo es la cantidad que tengo de cada uno de los factores, veces el precio de contratación, la suma de eso, y eso está sujeto a que tiene que cumplirse esta restricción de que con esos factores yo pueda producir esta cantidad Q. Entonces vean que la función objetivo es costos más lambda, la constante, menos la función. Esto ustedes lo resolvieron 1557 veces en sus cursos de microeconomía. Ya saben cómo se deriva. Cuando despejen todo esto, va a encontrar esas cantidades X para X1 y X2. Luis Diego, ¿querías decir algo? ¿No? Ok. No, no, señor. Perdón, pensé que es que escuché un ruido por ahí. Ok, bueno, después de hacer todo
el poco de manipulaciones algebraicas, ustedes van a encontrar que el valor de lambda les da esto que está acá. ¿Okay? Y ese va a ser el costo marginal de producir para la empresa. Veanlo desde el inicio. Vean que acá, si yo hubiera sacado la derivada de ese lagrangiano con respecto a Q, vean que mi lagrangiano, mi función objetivo es un costo. ¿Okay? Entonces me está diciendo cuánto cambia el costo cuando cambia la cantidad. Entonces vean que es el costo marginal de producción, por definición. Entonces eso es lo que estoy obteniendo con este valor de lambda. ¿Okay? Bueno, ya con eso terminamos la parte de maximización restringida por igualdades y llegamos a una más general, donde ya tengo restricciones de desigualdad. Entonces vean que ahora la función es más bien que g de x tiene que ser menor o igual que un valor b. Y aparte voy a exigir también, como es usual en muchos problemas en economía, que la cantidad del bien tiene que ser mayor o igual que 0. Normalmente uno se está imaginando una cantidad física de algo ahí que no puede ser negativo. ¿Okay? Bueno, acá esto normalmente lo puedo pensar, hay formas de interpretarlo. Una es que hay n actividades económicas y vamos a denotar por x sub j el nivel de producción de esa actividad j y que no puede ser negativo. Entonces vean que f me está diciendo el beneficio, la ganancia de producir todas esas actividades, pero para hacerlo yo necesito m recursos. Entonces, para producir una cantidad G sub i del recurso i, perdón, yo necesito G sub i del recurso i para poder producir ese vector x. ¿Okay? Pero además, de esos recursos son finitos. Entonces, todos estos G sub i están limitados por B sub i. ¿Y en qué consiste el problema? Van a ser buscar el vector de actividades que maximiza este beneficio sujeto a que para cada recurso tiene que cumplirse esa desigualdad. ¿Okay? Bueno, acá está el famoso teorema de Contocre. Me imagino que lo habrán visto ya muchas veces. Y me está diciendo cuáles son ya las condiciones de optimalidad. Ahora, así como está, puede que intimide un poquito. Voy a veces escribirlo un poco más explícito. Recuerden que mi función objetivo era f y mis desigualdades son estas. Entonces, la forma en que normalmente escribimos eso es que la función objetivo más multiplicador veces una restricción de algo que tiene que ser mayor o igual que 0, que acá, para ver qué lo dice, sería b menos g más la otra restricción de desigualdad. En este caso es con respecto a que x es mayor o igual que 0. Lo puedo poner así. Entonces, vean que van a haber condiciones de primer orden aquí. Cuando yo derive esto con respecto a x, voy a tener algo que se ve como f' de x. Para simplificar la existencia, voy a hacerle cuenta que x es solo una, que aquí las condiciones están hechas para j condiciones. Y recuerden que esto, hay m restricciones, por eso es que ven una sumatoria por acá. Vamos a hacerle cuenta que esto solo representa una para más facilidad. Entonces vean que esto me está dando menos lambda g' de x más mu. Esto tiene que ser igual a 0. Ahora, las condiciones de holgura, por las que preguntaban hace un ratito, me dicen que para cada condición de desigualdad tiene que cumplirse tres cosas. Una es que el multiplicador asociado con la restricción sea mayor o igual que 0, sería lambda mayor o igual que 0. Tiene que cumplirse la desigualdad misma, que es que b menos gx mayor o igual que 0. Y lo otro es que el producto de esas cosas, lambda b menos gx, tiene que ser igual a 0.
sea que estos términos que yo estoy agregando aquí en el lagrangiano, todos se me tienen que ser 0 en el óptimo. Bueno, quiero que vean que acá había otra restricción de desigualdad. Entonces, cuando lo hago para esa, voy a tener que mu que ser mayor o igual que 0, x tiene que ser mayor o igual que 0, y mu por x tiene que ser 0. Entonces, esta restricción es muy fácil de despejarla. Vean que ya tengo a mu como multiplicador acá. Entonces, yo despejo mu de acá y escribo f' menos lambda g' igual a menos mu. Yo sé que mu es mayor que 0, entonces esta expresión tiene que ser menor o igual que 0. Es lo que están ustedes viendo en esta línea acá. Ahora, vean que la otra condición que estoy viendo acá es que x tiene que ser mayor o igual que 0. Bueno, es esto que están viendo acá. Y lo tercero que están viendo aquí es que el producto de esas dos cosas tiene que ser 0. Ahora ya yo despejé mu. Yo sé que mu es f menos lambda, bueno, su negativo es f' menos lambda g'. Bueno, eso es, ese x tiene que ser 0. Eso está indicado acá con este símbolo que está acá. Entonces, cuando ustedes vean ese símbolo, y creo que viene más explicado más adelante, acá se repite acá también, lo que me está diciendo es que se tienen que cumplir las dos desigualdades y al menos una de las dos tiene que cumplirse con igualdad. ¿Ok? Vean que si una de las dos, de los dos lados se cumple con igualdad, me da uno de los términos iguales a 0, que es lo que yo estoy requiriendo como la tercera condición de holgura. Entonces acá, vean que tengo que lambda es mayor o igual que 0, lo tengo acá. Tenía que b menos g tiene mayor o igual que 0, que escrito en la restricción original es que g tiene que ser menor o igual que b. Entonces esto me está diciendo, se cumplen estas dos desigualdades, aquí check y check. Y la tercera me está diciendo que el producto de esas dos cosas tiene que ser 0. La única forma que eso suceda es que alguna de las dos desigualdades se cumpla con igualdad. ¿Okay? Entonces, bueno, acá lo que les dije, este símbolo, para lo que viene, indica complementariedad. Y entiéndase que van a haber dos desigualdades, una izquierda y una derecha, las dos tienen que cumplirse, pero además tienen que cumplirse una de las dos con igualdad estricta. Ahora, si f es una función cóncava, g es convexa, entonces, y tengo unos valores perdón, x y lambda, que satisfacen las condiciones anteriores, todos estos que están por acá. Entonces ya yo sé que x es un máximo y que es único. ¿Okay? Bueno, acá ilustrado para un ejemplo muy sencillo. Quiero maximizar una función f de x sujeto a estas dos restricciones, que x es mayor que a y que x es menor que b. Entonces vean cómo escribo lagrangiano como función objetivo más multiplicador, algo que tiene que ser positivo, en este caso x menos a, más el otro multiplicador, esa es otra cosa que tiene que ser negativo, positivo. En este caso lo escribo como b menos x. Cuando saco condición de primer orden, lo único que tengo por escoger es x. Entonces la única derivada que necesito es con respecto a x, que me da f' de x, más lambda menos mu, que tiene que ser igual a 0. Las condiciones de holgura siempre vienen en grupos de 3, vienen internas. Recuerden, una es que el multiplicador es mayor o igual que 0, que la restricción asociada con ella tiene que cumplirse y que el producto de esas dos cosas tiene que ser 0. Y acá está el equivalente para la segunda restricción. Pues veamos gráficamente qué pasó en la gráfica de la izquierda. Bueno, mi función objetivo es lo que está ahí en azul y los límites sobre donde puedo escoger x son a y b, que está representado con las rayas verticales verdes. Bueno, en un punto como el rojo, que es el máximo de esa función, se está cumpliendo que x menos a es mayor que 0. Vean que el x que está acá es estrictamente más grande que a.
Bueno, si X es estrictamente más grande que A, esto se cumple con igualdad, con desigualdad estricta. Entonces la única forma de que se me cumpla esta otra es que lambda sea 0, que es lo que estoy viendo aquí. De manera equivalente, como esta X óptima está por debajo del B, esto se me está cumpliendo con desigualdad estricta. Entonces la única forma que se me cumpla esta otra es que mu también sea 0. Y si yo sustituyo lambda y mu en esta condición, puedo concluir que esa primer derivada, f' de x, es igual a 0. Entonces vean que lo que hemos visto toda la vida, de que cuando las restricciones no son vinculantes, encuentro que la derivada es igual a 0. Ahora, caso contrario, el de la derecha, donde tengo una solución de esquina, vean que en esta en particular, x asterisco es igual a a. Entonces, como x es igual a a, estrictamente igual, lambda está libre de ser, o sea, vean que si x es igual a a, ya se me cumple esta restricción. Entonces, eso me está diciendo que lambda está libre de ser 0 o de ser positivo, como guste. Ahora, lo que sí es cierto también es que esta x es estrictamente menor que b. Entonces, de nuevo, voy a tener que mu es 0. Entonces, mu es 0, lo sustituyo de vuelta en la condición de primer orden y me dice que f' tiene que ser igual a menos lambda, pero yo sé que, lambda tiene que ser mayor o igual que 0, por lo cual menos lambda tiene que ser menor o igual que 0. Por eso es que ustedes ven que en este lugar, la única forma que yo tengo un máximo ahí es que esa derivada sea menor o igual que 0. ¿Ok? De vuelta, los multiplicadores de Lagrange se siguen llamando precio sombra acá. Y el teorema de envolvente ahora me dice lo mismo que me ha estado diciendo todo el tiempo, que cuando yo derive el valor óptimo de la función objetivo con respecto a la constante que está en la restricción, me va a dar ese multiplicador de Lagrange. Ahora, tal vez para aclarar, porque hace un rato yo lo estaba haciendo acá, como derivando L en lugar de F. Cuando hacía eso, por ejemplo, cuando hacía con respecto a B, en este caso, lo estoy viendo en esta línea. Pero vean que el teorema, acá me lo está dando en términos del F óptimo, no en términos del L de Lagrange. Bueno, vean que es exactamente lo mismo, porque una vez que yo sustituya el óptimo, todas estas cosas se me hacen 0. Entonces, necesariamente L ya en el óptimo es literalmente igual a f de x. Y por eso es que puedo usar un poquillo de notación y hacerlo como lo estoy indicando acá. ¿Okay? Entonces, vean que en este caso, ¿qué me está diciendo esta derivada? Bueno, es el costo marginal implícito del recurso I, esta lambda. Y esta función me está dando el beneficio de la actividad J, que es igual al beneficio marginal explícito de esa actividad menos el costo marginal implícito de tener que adquirir los recursos para producirla. ¿Ok? Entonces, de vuelta, estas condiciones con token normalmente yo las puedo interpretar como condiciones de arbitraje en aplicaciones de economía y finanzas. Ok, entonces tal vez esto me lo voy a brincar porque ya lo hemos visto anteriormente. Y voy a ir directamente a una aplicación, que es una empresa que produce en 2 mercados. Entonces imaginen que tengo una empresa que vende una cantidad fija, Q, en 2 mercados distintos y enfrenta estas curvas inversas de demanda, donde la I hace referencia al mercado. ¿Ok? Bueno, ¿cuánto debería vender en cada uno de los 2 mercados para maximizar sus ingresos? Bueno, vean que los ingresos en el mercado I van a ser P por Q y QI. Esos son los ingresos del mercado I, me va a dar alfa I
por QI menos beta I medios por QI al cuadrado. Y ahí, entonces acá está los ingresos de vender en el mercado 1 y acá los ingresos de vender en el mercado 2. Ahora, el problema me dice que la cantidad de producto que tiene a la venta es fija, Q, no la puede variar, pero no me está diciendo que esté obligada a vender toda la cantidad producida. Entonces, mi restricción es que la suma de Q1 y Q2 es menor a la cantidad de producto que tiene a la venta. Y las otras restricciones, estoy diciendo que no puede vender cantidades negativas. Okay, entonces veamos, ya tengo las condiciones de Contocker acá. Bueno, entonces vamos a derivarlas desde acá. Entonces vean que cuando resuelva derivar esto con respecto a la primera, Q1 va a ser un alfa 1 menos beta 1, Q1. Esto, bueno, a esta expresión de arriba yo tendría que haberle agregado más lambda Q1, Q2, por lo cual acá aparece un menos lambda. Y acá habría una restricción de desigualdad con respecto a este Q1 mayor que 0, que me va a dar un multiplicador de Lagrange. Yo sé que eventualmente lo voy a pasar a multiplicar al otro lado, entonces esto me va a tener que dar menor o igual que 0. Bueno, eso es la condición que están viendo acá. Ahora, esa condición complementaria es que Q1 tiene mayor o igual que 0. Es la que están viendo justo a este lado. Y dijimos que hay una tercera condición del Gura que me dice que una de esas dos tiene que cumplirse con igualdad. Vean que lo que está en la segunda línea es prácticamente lo mismo, solamente que aplicado a la cantidad que vendo en el mercado 2. Y al final, bueno, las restricciones del caso con respecto a la restricción de desigualdad del producto, que el multiplicador tiene mayor o igual que 0, que tiene que cumplirse la restricción física y que una de esas dos cosas tiene que ser 0 estrictamente. ¿Ok? Entonces acá, si ustedes se pusieran a resolver este sistema, encontrarían esta solución. Y vean que es un poquillo de álgebra, entonces no lo voy a manejar acá. Ahora, bueno, ¿cómo hago para en la práctica resolver estas cosas? Bueno, vean que los algoritmos con los cuales resuelven este tipo de problemas tienden a ser muy complicados. ¿Okay? Entonces, por eso no vamos a entrar en pormenores en el curso para la parte de los métodos como tal. Pero sí vamos a ver una función que se llama minimize, que está en el paquete SciPy, que tiene un módulo que se llama optimize. ¿Okay? Entonces, ¿para qué sirve esa función? Bueno, esa función sirve para minimizar. Entonces, vean que hace lo contrario a lo que usualmente queremos hacer nosotros, que es maximizar, por lo que normalmente nos tocará cambiar el signo a la función objetivo. Y vean que la función es bastante completa. O sea, me permite minimizar f, me permite tener restricciones de igualdad, de desigualdad, perdón, me permite tener restricciones de igualdad y me permite acotar x en cada uno de los x entre valores fijos a y b. ¿Okay? Entonces, vean que es una función muy general que me permite muchos tipos de restricción. ¿Y cómo se utiliza? Bueno, normalmente yo voy a tener que haber definido una función objetivo, que acá le estoy llamando fun, y recuerden, por lo que hemos visto en métodos numéricos en este curso, que normalmente estos métodos, ninguno va a encontrar una solución analítica a nuestros problemas. Todos van a ser iteraciones, ya sean de métodos de Newton, de Broyden. Al final todas se terminan traduciendo en un sistema de ecuaciones sobre el cual se empieza a iterar hasta que algo converja. Y normalmente,
siempre vamos a necesitar un valor inicial para esas iteraciones. Bueno, acá me lo está pidiendo explícitamente, x0. Vean que esos dos primeros argumentos son obligatorios. Ahora, la función fun, que está definida acá, también podría depender no solo de otros parámetros adicionales. Bueno, si depende de parámetros adicionales, este argumento, dice args, es el que me permite pasar los parámetros a la función fun para mi problema. ¿Ok? Después me permite ser explícito con respecto al método que van a utilizar para resolverlo. Con respecto a los bounds se refiere a estos valores, o sea, en dónde está X entre A y B, a eso se refieren los bounds, y finalmente me permite especificar restricciones. Las restricciones se las paso como unas tuplas de diccionarios. Una tupla de diccionarios, vean que acá hay un primer diccionario que me va a decir que hay una primera restricción. Pero cada una de estas líneas es una restricción distinta. Esta es una restricción 1, 2, 3, 4. En esta primera estoy diciendo que la restricción es una restricción de igualdad y la función que la define es H1. En la segunda es otra restricción de igualdad y la función que la define le estoy llamando HP. Vean que esas son funciones que en la nomenclatura del problema me está dando algo que tiene que ser igual a 0 en el óptimo. ¿Ok? Con G pasa algo parecido aquí, que las restricciones de desigualdad, yo tengo que escribir las funciones como algo que cuando yo evalúe en el óptimo, el resultado tenga que ser mayor o igual a 0, porque así es como está programado esta función en Python. Entonces, vean que acá la función es muy sencilla de utilizar, solo que hay que tener paciencia de acomodar las cosas en la forma en que la persona que programó esto lo pensó. Ahora, los bounds, de los cuales hablé acá, recuerden que la función f tiene n argumentos, entonces los pasamos en una tupla de tuplas, y cada una de las tuplitas que están acá me está dando el límite inferior y el superior de una variable. X1 está entre A1 y B1, y acá viene una secuencia, es que xn va a estar entre AN y BN. Vean que esto es muy fácil de entenderlo y terriblemente difícil de memorizarlo, a menos que uno lo esté haciendo todos los días. Entonces, en la práctica, lo que hace uno es tener esta documentación a mano cuando necesito usarla, y lo importante es interpretar bien el problema. Habiendo hecho ese mapeo mental entre mi matemática y lo que Python va a entenderme, es muy fácil ya resolver el problema. ¿Okay? Cuando lo resuelva, me va a dar un objeto que tiene varios atributos. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, que si yo le pido que resuelva el problema, que acá se llama minimize, entonces yo pongo algo así como el resultado es igual a minimize evaluado todos los argumentos que dijimos en la final pasada. Los atributos se refiere a que yo quiero saber el valor de x, que es la solución, lo voy a pedir con res.x. Si quiero saber el número de evaluaciones que hizo la función, lo voy a pedir con res.n. A eso se refiere esto de atributos acá. Ahora, recuerden que en estos métodos numéricos no hay garantía de que los problemas los podamos resolver. O sea, puede que yo haya programado un algoritmo que haga un máximo de 50 iteraciones y que terminaran siendo insuficientes, por decir algo. Entonces es muy importante al final siempre revisar esta propiedad en particular, que me va a indicar si efectivamente el algoritmo convirtió a la solución. Okay, vean que él puede darme una respuesta intermedia de dónde llegó en el momento que se detuvo, pero no necesariamente que ese sea un óptimo, sino que me diga, usted me dijo haga 200 iteraciones, cuando iba por la número 200, este era el X que yo tenía, pero no, todavía no ha convergido. ¿Ok?
Entonces, como es usual, esto es más fácil explicarlo con un ejemplo. Entonces vamos a considerar esta función que está acá. Entonces vean que es x0 al cuadrado. Bueno, es una función cuadrática. Tiene una restricción de desigualdad, una segunda restricción de desigualdad. Y estas son los bounds. Entonces, ¿cómo la programamos? Bueno, mi función objetivo f, acá, lo programé aquí. Entonces vean que me está diciendo, como acá está en términos de x0 y x1, me quedó bonito tomar x y nada más indexarlo. Entonces este es el x0 al cuadrado. Tengo el x1 menos 1 al cuadrado. Tengo el 3x0 y tengo aquí un pequeño problema. Bueno, vean que esto igual no me cambia la solución. Solo que aquí era 1, entonces acá tiene que ser 1. Ahora, quiero que presten atención, aquí mi problema es de maximización, pero la función que voy a utilizar no sirve para maximizar, sirve para minimizar. Por eso es que van a ver que la función la escribí toda con cambio de signos. ¿Ok? Ahora vamos a poner las restricciones que no son de rango. Estas son las de rango. Hay dos de ellas, entonces vean que hago un diccionario, que una primera restricción es de desigualdad. Necesito escribirla como algo que sea positivo en el óptimo. Bueno, algo que sea positivo sería 0.5 menos el otro. Entonces vean que acá escribo 0.5 menos 4x0 menos x1. Esta cantidad tiene que ser mayor o igual que 0 en el óptimo. Y hago exactamente lo mismo con la otra. Vean que escribo 2 menos x0 al cuadrado menos x. ¿Qué hice acá? Ok, parece que esto está mal, o está mal programado acá, o aquí se me fue un término x0. Me queda a mí de tarea revisar esta filmina, pero más allá de ese pequeño detalle, quiero nada más que vean que es bastante fácil el asunto de programarlo. Y luego, bueno, tengo que poner los bounds. Recuerden, este me dice dónde debe estar x0 y este otro está x1. Bueno, ambos tienen un límite inferior de 0, pero vean que no tienen ninguna restricción superior, pueden llegar hasta más infinito. Entonces mi forma de indicarlo es con la palabra non en mayúsculas. ¿Okay? Entonces ya con eso estamos listos para resolver el problema. Entonces le digo, bueno, quiero minimizar la función f. Y tengo que darle un valor inicial donde iterar. Entonces le estoy diciendo que empiece en 0, 1. En algún momento yo me leí esta documentación y encontré que este método en particular me servía. Entonces lo puse explícitamente acá. Y acá ya le digo dónde están los bounds y cuáles son las restricciones. ¿Okay? Cuando ustedes cobren eso en Python, la respuesta les va a dar un objeto con estos atributos. Entonces me está diciendo cuánto es el valor de la función. Vean que es prácticamente 0, que es una cantidad enorme por 10 a la menos 9. Sí. Este mensaje es importante. Está diciendo que, de que efectivamente la función se ejecutó exitosamente, en sentido de que sí logró converger a una solución. Para eso requirió de 148 evaluaciones de la función y tuvo que hacer 79 iteraciones. Y recuerden que me está diciendo si me fue bien. Bueno, sí, me fue bastante bien. Encontré y resulta que el óptimo de esta función era el valor 1,1.0001. ¿Ok? Entonces vean que no hay mayor dificultad en utilizar esta función. Ya con eso terminaríamos este primer tema del día. No sé si tendrán alguna duda en este momento.